Hola a todas y todos. Eh, Esta es la presentación de los hallazgos y resultados de una investigación que estoy llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, como parte del Observatorio Sociojurídico de la Justicia y de las Políticas Públicas. Concretamente, la investigación que voy a presentar eh, se refiere a el siguiente tema. Se trata del análisis argumentativo de dos sentencias constitucionales de alto impacto jurídico y social en el periodo 2017-2018. En específico, se trata de la sentencia sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo y la sentencia sobre la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. La investigación trata, o es el análisis de estas dos sentencias. Sin embargo, el día de hoy yo me enfocaré en la presentación en la primera de ellas, que es la sentencia sobre las personas, sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo, eh, por parecerme lo más sencillo a la hora de hacer una exposición que sea grabada y en la que no pueda haber interacción y poder presentar de manera más articulada. Eh, Así que de seguido paso a explicar los hallazgos y resultados. En primer lugar, voy a dividir mi exposición en dos partes. Una primera parte explicaré los fundamentos teóricos de la investigación. En concreto o en particular me referiré a elementos del marco teórico de la investigación y a elementos metodológicos. Y en una segunda parte explicaré en qué consistió el análisis hecho y los hallazgos obtenidos. Hago esta separación y más bien inicio con una exposición de los fundamentos teóricos porque me parece siempre importante para cualquier investigación en ciencias sociales y en investigación sociojurídica, en este caso, eh, dar cuenta de estos fundamentos teóricos y tratar de explicarlos con el objetivo de obtener el mayor grado de intersubjetividad posible. Y porque además lo que aquí se propone es, si se quiere de alguna manera, algo novedoso en cuanto a la metodología. Eh, Concretamente, bueno, antes de esto, explicaré algunos de estos fundamentos teóricos. Me disculpan si hay algunas pausas, pero no estoy acostumbrado a grabar este tipo de cuestiones, entonces, para quienes estén viendo y escuchando, les pido su comprensión. Eh, Vamos a ver. Por supuestos de la investigación de los que estoy partiendo, entiendo los fundamentos teóricos de una exposición racional que, en virtud de ser el punto de partida, no se analizan críticamente a profundidad, sino que se dan por sentados, al existir algún acuerdo intersubjetivo en la disciplina. Y para evitar una regresión tipo en el principio era el verbo. Sin embargo, aunque aquí no voy a fundamentar los fundamentos que forman parte del punto de partida de la investigación, sí quiero explicitar algunos y explicarlos someramente. Por una cuestión de transparencia mínima, como adelantaba, y además porque estos supuestos de los que parte del trabajo se encuentran en unas zonas polémicas de la disciplina jurídica. Y por ello, si no hago no explicito estos fundamentos, sería probable que luego surjan objeciones posteriores, a las que habría que responder con aclaraciones sobre el punto de partida teórico de la investigación. Así que para evitarlo, hasta donde sea posible, claro está, y considerando además que esta exposición pues no es presencial, entonces no podría luego yo en las preguntas explicar algunas de estas cuestiones, es que
inicio de este modo. Primer fundamento de esta investigación teórica. La argumentación constituye una dimensión transversal a buena parte de los fenómenos jurídicos. Sin embargo, esto no significa que asumamos o que en la investigación se asuma que el derecho es solo argumentación. Ni tampoco considero que esto signifique que la argumentación tenga un valor en sí mismo respecto al derecho, como si pudiera constituir, digamos, una especie de modelo ideal a seguir. Que el derecho como argumentación sería un modelo ideal a seguir, eso está descartado. Sin embargo, la argumentación constituye algo muy importante en el derecho y que lo atraviesa todo, o casi todo. Segundo fundamento, o presupuesto teórico, es que al igual que el lenguaje en general, la argumentación como uso particular del lenguaje, es decir, un juego que busca ofrecer ciertas razones para respaldar ciertas posiciones o decisiones, es un medio necesario por el cual ocurren múltiples y diversos fenómenos jurídicos. Tercer presupuesto. En tanto medio necesario para la expresión del derecho, tanto el análisis del lenguaje como el análisis de las argumentaciones resultan herramientas indispensables para estudios de metalenguaje como los de la filosofía del derecho, la teoría del derecho y la sociología jurídica. Cuarto presupuesto. Alguien podría decir que la argumentación, a diferencia del lenguaje, no es un medio necesario para la expresión material del derecho. Es decir, que del derecho podría estar constituido solo de normas y de decisiones que aplican esas normas, y que ni la aprobación de las normas, en la fase legislativa, ni en la aplicación de las normas, en la fase judicial, es necesario que existan razones que las justifiquen. Sería una especie de concepción de el derecho como lenguaje, pero sin argumentación. Es más, se podría argumentar que la búsqueda de razones más bien entorpece el funcionamiento autoritativo del derecho. A esta objeción yo respondería tres cosas. Primero, que sería difícil distinguir un derecho concebido de esa forma, en el que no importan las razones ni las justificaciones, de un derecho autoritario. Si no hay necesidad de justificar ni las normas ni su aplicación, entonces parecería muy difícil poder limitar el ejercicio del poder. En segundo lugar, probablemente más importante en cuanto a la pertinencia metodológica de la investigación, esta aclaración, es que en la práctica usual de los estados constitucionales, tanto los legisladores como los jueces y los abogados buscan ofrecer razones en favor de sus posiciones y decisiones. Considerando este segundo punto de respuesta, es que independientemente del debate que implica el primer punto, es decir, el papel teórico de las razones y de la argumentación en el derecho, esta investigación que se llevó a cabo parte del presupuesto realista de que esas argumentaciones e intentos de justificación existen. Y que en el tanto que no solo existen, sino que además juegan un papel determinante en cuestiones centrales para una sociedad, como lo son precisamente las decisiones de la Sala Constitucional en el caso de Costa Rica, es que se justifica una investigación que analice críticamente dichas argumentaciones reales y existentes. Quinto presupuesto teórico. Dado el carácter de metalenguaje del análisis argumentativo propuesto, debe quedar claro que esta investigación no constituye un estudio dogmático constitucional. En ese tanto,
no se pretende determinar si la interpretación normativa y las decisiones de la Sala Constitucional fueron las correctas o no. De igual forma, relacionado con este punto, se puede agregar que tampoco resultan relevantes para esta investigación los debates filosóficos sobre la existencia o no de una respuesta correcta a los problemas que se resuelven por parte de los jueces, ni a la conexión entre el derecho y la moral, ni a la existencia de una moral objetiva. Todo esto lo digo porque estos son asuntos que normalmente suelen aparecer a la hora de hacerse planteamientos que tomen en consideración una perspectiva argumentativa del derecho. Pero entonces, aclarados estos puntos, alguien podría preguntarse, bueno, si no es la corrección en la interpretación del derecho ni la corrección de la decisión, ¿qué es lo que se analiza entonces? Bueno, lo que se analiza en esta investigación, en este enfoque que se plantea, es por una parte la corrección argumentativa formal a través de los siguientes criterios. Primero, la claridad. En cuanto a la corrección formal, se busca o se analiza la claridad de la sentencia. Y a esto, por esto entiendo, un uso del lenguaje y una exposición de razones que sea sencilla y accesible. Como segundo criterio de análisis está el de la precisión, que consiste en el uso de los conceptos de manera tal que refleje los acuerdos intersubjetivos existentes. O cuando se aparte de ese uso intersubjetivo de estos conceptos, que se explicite y que se explique por qué se está apartando y utilizando otro concepto. En tercer lugar, tercer criterio, se establece el criterio de la coherencia interna de la sentencia. Y esto está compuesto de diversos elementos. Mencionaré tres. El primero de ellos se refiere a la validez lógica de las inferencias, en que sobre este punto normalmente es difícil encontrar que hayan argumentos lógicamente inválidos en una sentencia, sin embargo puede ocurrir. El segundo criterio de la coherencia interna que se analiza es el de la continuidad o hilación argumentativa entre los diversos conjuntos de premisas y conclusiones. Es decir, un análisis de la construcción del conjunto de los argumentos para determinar si hay una conexión entre todos ellos, si es una conexión, además de lógica, razonable, o si por el contrario hay saltos argumentativos o hay vacíos argumentativos. En tercer lugar, se analiza también que no hayan contradicciones en los razonamientos. Además de la coherencia interna, se analiza, y aquí este es un aspecto bastante importante para la investigación, la coherencia externa. Aquí yo, acudiendo al criterio que señalaba de precisión, que es cuando se utilicen conceptos de manera distinta, hay que explicarlo, voy a explicar a qué me refiero con coherencia externa, cómo se define. Como coherencia externa no entiendo una correspondencia de lo resuelto con la Constitución ni con la moral objetiva, porque ya descartamos anteriormente que esto fuera un trabajo en ese sentido y que además no es un trabajo de dogmática constitucional. Entonces lo que se analiza es la correspondencia de los argumentos de la sentencia con la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional, y en este sentido es externo porque no es dentro de la propia argumentación, sino que tiene que ver con otras argumentaciones. Aunque algunas de estas pueden estar incluidas como respaldo, como fundamento, finalmente se trata de otras argumentaciones. Y sobre este punto hay que decir que si bien normativamente en Costa Rica la jurisprudencia de la Sala Constitucional es obligatoria erga omnes, excepto para sí misma, y que por lo tanto existe esta posibilidad jurídica de que la Sala Constitucional cambie de criterio y de línea jurisprudencial, esto no significa que los cambios de criterio
no puedan ni deban ser analizados críticamente desde la perspectiva argumentativa. Es decir, cuando se cambia de criterio, es importante tener claro en qué consiste ese cambio de criterio y por qué se da. Y si eso no se explica, pueden haber incoherencias argumentativas en cuanto a este punto. 3 formas que podrían manifestarse incoherencias argumentativas externas de esta naturaleza. Bueno, la primera sería no reconociendo que hay un cambio de jurisprudencia cuando sí lo hay. En este caso hay 2 posibilidades: que la omisión sea voluntaria, en este caso consistiría, por lo tanto, en un ocultamiento o encubrimiento argumentativo. Vamos a cambiar el criterio, pero no le vamos a decir nada a nadie explícitamente de que esto es un cambio de criterio. La segunda posibilidad de no reconocer que hay un cambio en la jurisprudencia sería por omisión, es decir, esto es involuntario y ocurriría por una especie de negligencia argumentativa. Ambos casos constituyen expresiones de inseguridad jurídica y pasa que en un máximo tribunal, tanto constitucional como de otras materias, haya sentencias que resuelven de manera distinta algunos problemas, y a veces eso no es consciente, sino que hay una ignorancia o un desconocimiento de lo que se resolvió anteriormente, y entonces existen, por lo tanto, 2 criterios, y por supuesto que esto genera inseguridad jurídica. El segundo ejemplo de incoherencia argumentativa en cuanto a una incoherencia externa sería reconociendo que hay un cambio de jurisprudencia, pero esbozando razones que no se corresponden con los motivos reales del cambio. Es decir, se cambia la jurisprudencia, se dice que es por una razón, pero en realidad las motivaciones son otras. Por supuesto que determinar esto tiene algunos problemas, algunas dificultades metodológicas, pero eso se abordará posteriormente. Y en tercer lugar, se puede dar una incoherencia argumentativa externa, aduciendo, cuando se aduce que no hay un cambio en la jurisprudencia que introduce ciertas modificaciones, perdón, cuando se aduce que hay un cambio en la jurisprudencia que introduce ciertas modificaciones, pero en realidad no hay cambio, o no ocurre el cambio en la magnitud de lo que se dice. En este caso sería, digamos, lo opuesto de lo primero, es decir, no vean, cambiamos la jurisprudencia, ahora esto se resuelve así, pero en realidad se está resolviendo de la misma manera. Por último, el último criterio de análisis que se utiliza es el de la coherencia instrumental. Y esto se refiere a que la decisión tomada atiende, y de acuerdo con los argumentos considerados a lo largo de la sentencia, atiende y resuelve los reclamos de las partes. ¿Cuál sería un ejemplo de una incoherencia instrumental? Pues cuando se señalan como efectos pretendidos por la resolución situaciones de imposible o muy difícil cumplimiento. Un ejemplo de ello sería cuando transcurre tanto tiempo entre la interposición de la acción judicial y la resolución que los efectos dispuestos ya son materialmente imposibles de cumplir. Por ejemplo, ordenar el tratamiento médico de una persona ya fallecida, la restitución de un bien que ya fue destruido, entre muchos otros escenarios imaginables. Este sería la primera parte del análisis argumentativo, que sería el de la corrección argumentativa formal. Además de esto, se hace un segundo análisis o un segundo nivel de análisis a partir de este análisis argumentativo formal. Y es porque a partir de este análisis argumentativo formal es posible hacer inferencias de carácter sociojurídico a través de una metodología que combine el análisis de la argumentación jurídica con el análisis del discurso, existiendo además importantes coincidencias metodológicas en cuanto a estas 2 formas de investigación. Y aquí, en este análisis sociojurídico, a partir de la argumentación, del análisis formal, se hacen 3 cosas en general. La primera es un análisis estructural, es decir, de las etapas y de las partes del discurso.
de la cual se pueden sacar inferencias respecto a los posicionamientos internos de la sala a la hora de resolver. También se hace un análisis del contenido del mensaje, donde se abordan los tipos de argumentos, las relaciones ideas-fuerza, las correspondencias entre el inicio y final del discurso, el uso de los datos, o cifras para respaldar los argumentos y su pertinencia, el uso de recursos retóricos y su finalidad. Este es muy importante. La omisión de temas, no abordar algunos temas, es una parte muy importante del análisis del mensaje. Y finalmente, el principio de legitimidad, los principios, perdón, de legitimidad invocados. Esto también es importante en algunos aspectos. Y también se hace análisis del estilo y el tono, del léxico utilizado y del análisis intencional, es decir, los objetivos perseguidos por el emisor. A través de la forma en que está expuesta una argumentación o construida una argumentación y de su estructura, lo que se dice y lo que no se dice, dónde se ponen los énfasis, etcétera, es posible extraer inferencias sociojurídicas de la correspondencia entre los objetivos más bien de las razones formales que se explicitan y motivos no explicitados. Es decir, si hay una correspondencia entre las razones y los motivos, o hay otros motivos, pueden haber otros motivos a la hora de argumentar cómo se argumente y decidir cómo se decide. Finalmente, el último presupuesto de esta teórico al que me referiré, quiero aclarar que esta investigación parte de la idea de que si bien el derecho es, al decir de Abba, un orden de irracionalidades y presenta un nivel de intersubjetividad débil, sigue siendo una empresa racional y que puede ser más o menos racional. En ese tanto, no solo es posible analizar racionalmente las argumentaciones judiciales, como lo que se intenta hacer aquí, sino que este tipo de investigación considero que contribuye a aumentar el nivel de intersubjetividad de los razonamientos judiciales al someterlos a crítica. Y eso, digamos, implica un valor epistemológico, metodológico y teórico que aporta la investigación. Por último, sobre esta dimensión o esta primera parte teórica de la investigación, quisiera hacer una aclaración. El enfoque teórico de esta investigación trabaja a partir de la argumentación judicial, pero no con énfasis en la dimensión normativa ni valorativa de las sentencias, sino en la dimensión formal, entendiendo esta como un aspecto que permite hacer análisis desde una perspectiva epistemológica, metodológica y sociológica del derecho. La forma como un mecanismo para evaluar la racionalidad de las decisiones judiciales, así como manifestaciones del trasfondo sociojurídico de lo resuelto. De manera que el énfasis entonces no es lo que la argumentación analizada revela de las normas y su aplicación al caso concreto. Sería la dimensión jurídica normativa y que sería lo que muchas veces se hace cuando se hace análisis de sentencias. Eso no es lo que hace la investigación, ese no es el énfasis, no es la dimensión jurídico-normativa, sino que en lo que se enfatiza es lo que revela de la Sala Constitucional y de sus jueces estas argumentaciones, así como la calidad de sus razonamientos. Y en este sentido, es más bien, apunta a la dimensión argumentativa formal de la sentencia y a la dimensión sociojurídica a partir de ese análisis formal de la argumentación. Esta sería la primera parte de la exposición, consistente en esta explicación de los fundamentos teóricos. De seguido paso a hacer el análisis de la sentencia. Bueno,
Antes de esto, para repasarlo. Estos serían entonces los criterios de corrección utilizados para el análisis. En el análisis formal se analiza la claridad, la precisión, la coherencia interna, la coherencia externa y la coherencia instrumental. Mientras que en el segundo nivel de análisis, que es el sociojurídico, se hace un análisis estructural, un análisis del contenido del mensaje y un análisis intencional. Estos serían, digamos, los criterios utilizados, los criterios metodológicos utilizados. Pasemos ahora a los hallazgos al hacer el análisis de la sentencia. Una sentencia, en buena medida, es similar en la estructura al de una investigación académica, una investigación científica, que es que se establece un problema, es decir, las sentencias atienden a problemas planteados ante los jueces y se toma una decisión respecto a ese problema, que constituye su solución, a partir de ciertas razones que constituirían la justificación de lo resuelto. En este caso, el problema sometido a consideración de la sala es relativamente sencillo. En la sentencia 2018-12782. El problema jurídico es de muy sencilla formulación. Sería, ¿es el artículo 14.6 del Código de Familia constitucional o inconstitucional? Este artículo lo que establece es la imposibilidad de que se realicen matrimonios entre personas del mismo sexo. La hipótesis que formulan las partes sería que este artículo es inconstitucional. La sentencia de la sala analizada dispuso por una mayoría que esta norma en efecto era inconstitucional, aunque condicionó sus efectos a la aprobación de una ley que regulara el vínculo entre personas del mismo sexo, o a que transcurrieran 18 meses sin que se aprobara dicha ley. Sin embargo, las razones dadas en el voto de mayoría, así como algunas de las notas y razones adicionales y votos disidentes, presentan importantes inconsistencias argumentativas. Independientemente de si uno está de acuerdo o no con la decisión tomada por la sala, lo cierto del caso es que las razones dadas para justificar esa decisión, al ser sometidas a este análisis, encuentran deficiencias importantes. El principal razonamiento de fondo para resolver cómo se resolvió es muy sencillo también. Y fue formulado por el voto de mayoría en sus razones. Tal vez no así de manera tan sintética como aquí se va a exponer, sino a lo largo de ese desarrollo, pero está ahí. Y consiste en lo siguiente. La Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos prohíben toda discriminación contraria al principio de igualdad y al principio de dignidad. En segundo lugar, el tratamiento desigual de personas con motivo de su orientación sexual o su identidad de género constituye una discriminación contraria al principio de igualdad y al principio de dignidad. En tercer lugar, la prohibición que establece el artículo 14, inciso 6 del Código de Familia,
únicamente en razón de la orientación sexual de las personas, constituye una norma discriminatoria. Por lo tanto, el artículo 14.6 es contrario a la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos. A la Constitución Política, en el tanto, se considera que, y así lo explica también en el voto de mayoría, que aquellos criterios o instrumentos internacionales que ofrezcan una protección superior a la Constitución están por encima de la Constitución. Aunque el razonamiento o la argumentación del voto de mayoría contiene este razonamiento principal, la mayor parte del voto no estuvo dirigida a argumentar en relación con esto. Esto era el centro de la cuestión, digamos, jurídica, y mucha de la argumentación que contiene el voto de mayoría gira en torno a otros dos aspectos. En primer lugar, hay un gran espacio dedicado a cómo había resuelto la Sala Constitucional antes y por qué había resuelto de esa manera. Así como se dedica una gran parte a explicar, analizar los efectos de la decisión mayoritaria y cómo podrían dimensionarse, y cómo decidieron al final de cuentas dimensionarse. Y aquí no deja de haber cierto desvío argumentativo. Había una cuestión central, digamos, la ratio decidendi de este asunto, que era si esta norma era constitucional o inconstitucional. Y a esto se dedicaron unos apartados mucho más cortos, menos desarrollados, que todo lo que se dedicó a efecto de qué había resuelto antes la sala, por qué había resuelto de esa manera y de cuáles eran los efectos que iba a tener esta decisión. Además de esto, llama la atención que las referencias a la opinión consultiva que el Estado costarricense planteó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se limitó por parte de la sala a citas de fragmentos. Al hablar de la opinión consultiva en el voto de mayoría, la sala lo único que se hizo fue citar fragmentos de la opinión consultiva sin comentarlos o analizarlos. Incluso se utiliza en mayor medida, y esto sí se desarrolla, sí se analiza, los criterios utilizados y aplicados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y de aquí puede inferirse, de este lugar, partiendo de del criterio de la estructura de la argumentación, así como lo que se dice y no se dice, la ausencia de referencias a la opinión consultiva, la utilización más bien de los criterios de un tribunal que no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reflejan y revelan que había una intención, aquí es la parte del análisis intencional sociojurídico, había una intención del voto de mayoría de restarle importancia al papel jugado por la opinión consultiva en esta decisión. Es decir, como diciendo, nosotros estamos decidiendo esto, pero no es por la opinión consultiva, lo cual además no coincide con la línea de tiempo de esta causa. ¿Por qué? Porque aunque las acciones fueron de inconstitucionalidad, la primera fue interpuesta desde septiembre del 2015, fue hasta el año, no solo fue hasta el año 2018 que se resolvió la acción de inconstitucionalidad, sino que además se hizo justo después de la opinión consultiva. Justo después me refiero a que con posterioridad, ¿no? De manera que decir que una causa, una acción de inconstitucionalidad está trabada 3 años en la Sala Constitucional sin resolverse,
Luego se emite la opinión consultiva y finalmente se resuelve, pero en la argumentación de la sentencia se le da un papel insignificante a la opinión consultiva, constituye algo que llama la atención y que refleja otras cuestiones que veremos más adelante. Y aquí de una vez adelanto que no solo la causa estuvo, la acción de inconstitucionalidad del expediente estuvo 3 años en trámite, y además se emitió la sentencia hasta agosto del 2018. Ustedes saben que en la Sala Constitucional comunica las partes dispositivas, cuando se dictan las sentencias, pero las sentencias luego integrales se pueden emitir incluso meses después. Pero además de esos 3 años, al final la mayoría decidió aplazar los efectos jurídicos de la declaratoria de inconstitucionalidad por 18 meses. Para un total, entonces, de 4 años y 6 meses de espera para la solución del problema. Esto es relevante a la hora de hacer el análisis de la coherencia instrumental. Y así se atendieron y se satisfacieron las requerimientos de las partes formulados ante la instancia judicial. Las principales incoherencias, o más bien las principales inconsistencias formales encontradas en esta sentencia, tienen que ver con el análisis de lo resuelto antes por la sala, en primer lugar, y también con la parte de los efectos y el dimensionamiento. Como dijimos ya, el argumento central de por qué se consideró inconstitucional la norma, el problema es claro, los razonamientos centrales para resolverlo son claros y están ahí, aunque su desarrollo es relativamente breve. Pero luego la sala dedica una gran cantidad de espacio de la sentencia para justificar su línea jurisprudencial. Y al hacerlo, incurre en muy importantes incoherencias argumentativas, que le restan valor, finalmente, al conjunto de lo resuelto. Lo primero es que el punto de partida del voto de mayoría, en su fundamentación, es una sentencia que tiene un criterio contrario al que aquí, que en esta sentencia se utiliza y con el que se resuelve, pero además tiene fundamentos opuestos y contradictorios con lo que aquí se resuelve. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se hace esto? Vamos a ver algunos ejemplos concretos de a lo que me refiero. En la sentencia desde 2006, la 7262 de las 14:46 horas de ese año, el 23 de mayo de ese año, es la sentencia que la mayoría utiliza como punto de partida. Antes de eso se utilizó una cita, esto al inicio del considerando quinto. Sin embargo, esa cita, ese extracto con el que se inicia, no es posible determinar a qué sentencia corresponde. La citación está hecha de tal manera que es imposible saber a qué sentencia se refiere, lo cual evidentemente es un problema también de forma. Pero luego ya indica, se refiere a esta sentencia, la 2006-7262, y lo que llama la atención es que en este asunto la sala lo que resolvió fue totalmente lo opuesto de lo que está resolviendo en este caso. Es decir, en esa ocasión dijo que el matrimonio es exclusivamente entre personas de diferente sexo, personas heterosexuales, y
y que existe una justificación para que sea así, para ese trato diferente, que son las relaciones de las personas heterosexuales son diferentes de las relaciones de las personas homosexuales y en virtud de esa diferencia se justifica un tratamiento diferenciado, que por eso no hay discriminación. Y agrega un fragmento que a lo largo de esta sentencia, la que se analiza, se presenta como que desde el 2006 la Sala Constitucional está diciendo que debe regularse. Y que se debe hacer por razones de seguridad y de justicia. Y aquí es donde hay un problema. Porque si vemos la cita, en realidad la sala dice algo distinto. Más bien hay una constatación empírica para indicar que han incrementado. Con esto se refiere a las relaciones entre personas del mismo sexo. Con ello se presenta un problema que no radica en la norma aquí impugnada, sino más bien en la ausencia de una regulación normativa apropiada para regular los efectos personales y patrimoniales de este tipo de uniones, sobre todo si reúnen condiciones de estabilidad y singularidad, porque un imperativo de seguridad jurídica, si no de justicia, lo hace necesario. Esta formulación, este fraseo, porque un imperativo de seguridad jurídica, si no de justicia, lo hace necesario, no está diciendo que es por razones de seguridad jurídica y de justicia. Al contrario, lo que está diciendo es que es por razones de seguridad jurídica y quién sabe si de justicia. Quién sabe. No se logra determinar que resulta necesario. Lo cual es no es un elemento menor. No es un elemento menor porque el reclamo de justicia o injusticia en cuanto al principio de igualdad es fundamental para los accionantes y para toda, digamos, la lucha histórica que ha existido de que las personas del mismo sexo puedan tener un reconocimiento legal de sus vínculos afectivos. Entonces, utilizar esta sentencia que contiene este razonamiento resulta problemático. Resulta además más problemático que posteriormente, en la sentencia del 2018, la sala busque darle a este fragmento un sentido que no tiene, porque no hay duda de que aquí no se dice que es por razones de justicia, sino que es por razones de seguridad jurídica. Y lo de la justicia es algo indeterminado. Eso es un elemento simbólico que podría pensarse menor, pero en el fondo tiene una gran fuerza, digamos, en respecto al reclamo histórico. Pero además, esta sentencia que se presenta como algo positivo, en el sentido de que la Sala Constitucional ha considerado que esto debe ser regulado y que le corresponde a la Asamblea Legislativa, que desde hace mucho se viene indicando en esa dirección. Pero cuando un tribunal cita una sentencia y cita un fragmento, pues sí, está citando esa parte, pero también implica que está buscando el apoyo de la totalidad de lo que en esa sentencia se dijo. Y resulta que en esa sentencia se dijeron otras cosas que también son muy problemáticas. Esto es lo que no se cita de ese fallo en la sentencia del 2018. Trazando una línea histórica es posible retomar una de las definiciones de matrimonio más antigua y precisa, la del jurisconsulto romano Modestino, la unión del varón y la hembra, consorcio de toda la vida y comunicación del derecho divino y humano. Siglos después tenemos a Portalis durante la discusión del Colegio Napoleónico. Más recientemente y en el ámbito nacional tenemos el concepto de matrimonio expresado por Alberto Brenes Corto. Es decir, la sentencia que se cita utiliza como fundamento para su decisión lo dicho hace miles, cientos de años y como cita más reciente en el ámbito nacional a Alberto Brenes Corto. Evidentemente esto le quita muchísima fuerza porque son respaldos completamente desactualizados y anacrónicos. Pero ahí no termina. Continúa. Por otra parte, y este es el fundamento central utilizado por esa sentencia del 2006 para establecer por qué se justifica un tratamiento desigual. Por otra parte, la sociología ha definido el término matrimonio como la unión de un hombre y una mujer dirigida al establecimiento de una plena comunidad de vida.
Por ello, el elemento esencial para poder esbozar un concepto de matrimonio desde el punto de vista jurídico es precisamente dotarlo de las características propias del derecho. Por su parte, cuando la antropología efectúa un análisis relativo al ámbito del matrimonio a través de la historia humana y la experiencia hasta el presente, uno de los puntos principales que concluye es que el matrimonio y la familia siempre han tenido una proposición heterosexual en todas las civilizaciones humanas, en todas las civilizaciones humanas. Este argumento, este razonamiento de la sociología define el matrimonio como unión entre hombre y mujer y la antropología ha determinado que durante todas las civilizaciones humanas el matrimonio es heterosexual, es totalmente infundado. No hay una sola cita, se habla de la sociología como si fuera un autor que tiene una posición única y determinada, y de la antropología en el mismo sentido. Y este es el fundamento principal de aquel voto del 2006. Y es un fundamento pobre, hay que decirlo. Y cuando se utiliza para defender un argumento actual, un argumento que tiene un fundamento pobre, traemos esa pobreza a este razonamiento, a esta nueva formulación argumentativa. Y ahí hay una inconsistencia y un problema también importante. Sigamos. Trataré de ir un poco más rápido porque veo que ya me he extendido bastante. Vamos a detener esto. Voy a centrarme en las principales inconsistencias. Hay una sentencia que analiza también la sala, posteriormente de la propia sala, que es la del 2012, la 5590. En esa sentencia lo que se reclamaba es que el reglamento de salud de la Caja impedía que las personas, las parejas, el cónyuge, uno de los cónyuges en una pareja del mismo sexo, recibiera el beneficio de la seguridad social por el aseguramiento de su otra pareja. Y al respecto, la Sala Constitucional consideró no solo que ese reglamento no era inconstitucional, sino que no resultaba aplicable lo resuelto por la Corte Interamericana en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Y aquí hay una incoherencia muy importante. De acuerdo con el voto de mayoría, no resulta aplicable la sentencia Atala Rifo porque en el caso de Atala Rifo lo que se reclamaba era que la señora, la madre de las menores, la señora Atala, venía gozando de un derecho, que era la custodia de sus hijas, y que ese derecho le fue restringido, limitado en la práctica por autoridades administrativas y judiciales, y que esa restricción en la aplicación normativa es lo que resulta discriminatorio. Y que la sentencia Atala Rifo en ningún momento estableció criterios que permitieran resolver el caso sometido a análisis en esa sentencia del 2012, que es la restricción o la limitación de la seguridad social a parejas heterosexuales. Pero resulta que la sentencia Atala Rifo era absolutamente aplicable a lo que estaba resolviendo en ese momento la sala. Y si bien aquí no se está haciendo un análisis sobre la corrección normativa, la aplicación normativa, lo cierto del caso es que si hay un argumento o una afirmación en la argumentación que dice que algo no era posible porque la sentencia X lo impedía, y vamos a la sentencia X y es evidente que eso es falso, pues eso constituye, digamos, una falacia material y un vicio argumentativo. ¿Qué fue exactamente lo que dijo la sentencia de Atala Rifo? Vamos a ello. En su parágrafo 91, la Corte resolvió, teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana,
Los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha convención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, las resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas, la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención y agrega, y aquí está lo fundamental, por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Es decir, lo que la Sala Constitucional dijo en la sentencia del 2012-5590, de que no era aplicable a Tala Rifo, porque ese caso de Atala Rifo solo aplicaba cuando se negaba en la práctica un derecho reconocido por una norma, y en este caso se trataba de una norma que restringe un derecho, no tiene sentido, es absurdo. No se corresponde ni con una cuestión lógica, ni con lo que resolvió la sentencia realmente de Atala Rifo, porque en el parágrafo 91 se dice de manera expresa que es contraria a la convención cualquier discriminación basada en orientación sexual, incluida que esté en una norma, en una decisión o en una práctica. Y aquí se trataba de una norma del reglamento. Y la sala decidió decir que eso no era inconstitucional, que no era discriminatorio negarle a una persona el derecho a la seguridad social, porque su pareja, que sí está asegurada, es una persona del mismo sexo. Eso no es discriminatorio y además utiliza este razonamiento. Lo problemático para el fallo de 2018 es que la sala intenta justificar que eso estuvo bien. Ese es el problema. Aquí viene la más grave, tal vez, incoherencia argumentativa del voto de mayoría y la mayor inconsistencia argumentativa, que es que la sala dice que eso estaba bien. En esta nueva resolución del 2018, el voto de mayoría dice que efectivamente es distinto la aplicación discriminatoria negando el derecho reconocido en una norma que una norma que contiene una discriminación, que eso no sería, sería diferente y no sería inconstitucional y que Atala Rifo no permitía resolver esto. Y que fue hasta la sentencia de Duque versus Colombia que ese punto fue resuelto. Y de nuevo, esto no es preciso. Entonces, sería hasta el caso Duque que supuestamente la Corte Interamericana ya dejó claro y preciso que las normas discriminatorias también son discriminatorias. Antes, en el caso de Atala Rifo, como solo se había dicho, lo cual no es cierto, que lo discriminatorio son las prácticas que niegan normas o derechos reconocidos en normas, entonces no podía declararse la inconvencionalidad de normas que ya contienen la discriminación, que no es en la práctica que se lleva a cabo. Y entonces aquí lo que se observa es una intención de la Sala Constitucional de validar su línea jurisprudencial y de maquillar, mi criterio, que hay una sentencia, la del 2012, la 5590, que por supuesto tiene sus votos salvados, que hizo una aplicación completamente errónea de lo referido por la sentencia Atala Rifo y Niñas. Y en lugar de reconocer eso, se trata de justificar. Y que
Dice también, es interesante esto, en la sentencia 2014-12703 del 1 de agosto de 2014, se conoció otro caso. En este caso, lo que se discutía era que el Colegio de Abogados tenía una normativa en la cual establecía que establece que las personas, las parejas de los agremiados las parejas sentimentales pueden ir a disfrutar de las instalaciones, pero que en la práctica le negaba esa posibilidad a las parejas del mismo sexo, que no eran heterosexuales. Y al resolver esto, la Sala Constitucional dijo que aplicaba a tal rifo. Pero aquí lo importante es que dijo, ciertamente en la sentencia número 2012, 5509, la mayoría de esta sala consideró que no resultaba aplicable al tema del aseguramiento para parejas del mismo sexo lo resuelto en la sentencia dictada por la Corte. No obstante, bajo una mejor ponderación y considerando la doctrina establecida por este tribunal, esta sala estima procedente utilizar aquellas consideraciones jurídicas como parámetro de interpretación para resolver el presente asunto, aun cuando se trate de situaciones fácticas distintas, ya que la ratio decidendi es igual, por cuanto se trata de impedir toda discriminación por razón de la orientación sexual. Es decir, en la sentencia de 2014, el voto de mayoría identifica que hay un cambio de criterio, que en el 2012 la sala decidió no aplicar a Talarrifo y que ahora, digamos, y que ahora se considera que eso estuvo equivocado y que hay que cambiar de criterio. Y sin embargo, en la sentencia 2018, el voto de mayoría está redactado de manera tal que considera que en realidad no hubo un cambio de criterio en la sentencia del 2014. Y esto queda claro cuando dice, abro comillas, a partir de tal presupuesto, la actuación que se reprochó a la parte recurrida fue justamente la desaplicación arbitraria y discriminatoria de la normativa existente, en perjuicio de la parte recurrente en el caso concreto. Esto es la sentencia del 2018 hablando. Así, la siguiente similitud de ese asunto con Atalarrifo se torna clara. En ambos casos se trata de la limitación o eliminación de un derecho ya concedido a una persona. No se refiere, reiteramos, a la creación o el reconocimiento de derechos no previstos legalmente. Vuelve a insistir en que el criterio para no aplicar Atalarrifo en el 2012 era que la hipótesis era distinta. Cuando la sentencia del 2014 establece que la ratio decidendi fundamental de Atalarrifo es que las discriminaciones por orientación sexual e identidad de género son contrarias a la Convención. Y entonces se observa una clara intención de la Sala Constitucional de darle una continuidad a su jurisprudencia y un sentido que no ha tenido realmente. Y aquí hay una importante incoherencia argumentativa externa respecto a interna y externa, respecto a lo que ha dicho la sala antes y los argumentos que aquí se presentan no son coincidentes. Para ir terminando, la otra gran cantidad de espacio en la sentencia, en el voto de mayoría, corresponde al análisis de los efectos de lo que se va a resolver y el dimensionamiento de las sentencias. Se hace todo un desarrollo teórico, un análisis teórico y jurisprudencial de las sentencias que declaran un estado de cosas inconstitucional, y otras denominaciones con las que se refieren a estas. Y sobre esto, luego hay una explicación, hay un considerando específico que se refiere a cómo se configura
o cómo se configuró la mayoría a la hora de decidir los efectos de la sentencia, que tiene un serio problema que ya voy a exponer. Pero antes de eso, indicar que el razonamiento de la sala básicamente es el siguiente, del voto de mayoría. Hay un estado de cosas inconstitucional en Costa Rica en relación con la unión entre las parejas del mismo sexo. Porque el artículo en cuestión, cuestionado como inconstitucional, lo impide, pero que además hay otra serie de normas en el ordenamiento que tienen una vinculación más o menos directa o en algunos casos indirecta con dicha norma. Y que eso requiere un ajuste completo del ordenamiento. Que eso no lo puede hacer la Sala Constitucional porque sería legislar sería entrometerse en funciones que no le corresponden. Y que por lo tanto lo que se decide es declarar la inconstitucionalidad, pero sus efectos no van a ser inmediatos, sino que se condicionan a dos cosas. Una, que se apruebe una ley que lo regule, o en caso de que esta ley no se apruebe, se pone un límite, un ultimátum de 18 meses a la Asamblea Legislativa, que en caso de que no cumpla con la exhortación, entonces pasaría de inmediato a estar a, a cumplirse los efectos de la inconstitucionalidad ya declarada del inciso 6 del artículo 14. El tema aquí, la principal incongruencia es que la sala, de manera sistemática, en sus anteriores sentencias relacionadas con el tema de la discriminación sexual por orientación sexual y la unión de las personas del mismo sexo, negó esa posibilidad, con argumentos basados desde en Alberto Brenes Córdoba y la antropología y la sociología, hasta con interpretaciones francamente opuestas al contenido literal de lo resuelto por la Corte Interamericana. Y eso resultó en que desde el 2006, que se reclamó por primera vez, o la primera sentencia que se cita, hasta el 2015, que se vuelven a plantear estas acciones, ha habido una imposibilidad de ejercer esos derechos. Y ahora la sala cambia de criterio, pero sigue sin reconocer realmente, cambia, en ningún momento dice cambiamos de criterio bajo una mejor ponderación, como decía el voto del 2014, sino que casi que busca explicar que, bueno, que esto es de la consecuencia lógica de lo que se dijo desde el primer momento y que como no se ha regulado, entonces ahora corresponde pues declarar la inconstitucionalidad, pero que aún así, por ser tan grave la inconstitucionalidad y tratarse de una discriminación que atraviesa tan profundamente el ordenamiento jurídico y la sociedad, entonces no se pueden dictar efectos de manera inmediata, porque podría generar un trastocamiento social y jurídico, una dislocación de la armonía jurídica y social. Y entonces lo mejor y lo más conveniente es suspender por 18 meses más los efectos. Sobre este punto, salvaron el voto, o más bien expresaron su disconformidad la magistrada Hernández López y el magistrado Cruz Castro. Sin embargo, por razones que ya se explican, se vieron obligados o se sintieron obligados a acogerse o unirse, a adscribirse a la posición de la mayoría en cuanto a los efectos. Aquí la gran incoherencia es una incoherencia de carácter instrumental. Por dos razones. La primera, porque desde el 2006 se está reclamando este punto. Y desde el 2015 fueron interpuestas estas acciones. Y 3 años después que la Sala Constitucional finalmente resuelve y le da la razón a las partes que reclaman, aún así impide que los efectos de la inconstitucionalidad sean inmediatos, provocándole, por lo tanto, una
franca insatisfacción o no concesión de lo que se viene reclamando. Y a esto hay que agregarle que lo que reclamaban las partes era algo muy sencillo. No pedían el ajuste del ordenamiento ni que se cambiaran otras normas. Lo que se pedía era la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo, el inciso 6 del artículo 14 únicamente. Y la sala decidió que eso era correcto y aún así suspendió los efectos, generando o extendiendo aún más la restricción discriminatoria del derecho de estas personas, lo cual evidentemente genera una falta de coherencia entre los efectos que se pretenden tener con la sentencia y lo que realmente ocurre, que es que se sigue negando el derecho y se mantiene la discriminación. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que no haya una afectación al ordenamiento jurídico. Bueno, ¿qué pasó al final de cuentas? Pasó que no pasó nada. La Asamblea Legislativa no aprobó ninguna ley y 18 meses después lo que ocurrió fue que el inciso 6 del artículo 14 desapareció del ordenamiento como tendría que haber hecho desde el primer momento y sus efectos se ejecutaron de manera inmediata. Ahora, ex post, digamos, es fácil ver cómo los razonamientos utilizados en ese momento por la Sala Constitucional fueron completamente equivocados, porque no ocurrió ninguna dislocación en el ordenamiento jurídico ni en la sociedad, a pesar de que en esos 18 meses no se hicieron nada de lo que se dijo que se tenía que hacer. Y por eso hay también una importante incoherencia instrumental ahí. Como dos puntos más y ya termino. El primero se refiere a la conformación de la mayoría. Este voto está compuesto de la siguiente manera. Necesito ir a mis notas porque esto es difícil de aprender. En este voto, en esta sentencia del 2018, la 12.782, hay un voto de mayoría, un voto salvado parcial y con razones separadas de la magistrada Hernández López, una nota del magistrado Cruz Castro, una nota del magistrado Rueda Leal, una nota de la magistrada Esquivel Rodríguez. Además de lo anterior, luego del por tanto, se encuentran unas razones diferentes de los magistrados Salazar Alvarado y Hernández Gutiérrez, con redacción del primero, una nota del magistrado Hernández Gutiérrez y por último un voto salvado del magistrado Castillo Víquez. En teoría, las sentencias deberían, los tribunales buscan, y los constitucionales especialmente, que haya unanimidad. Eso no siempre es posible, pero es algo que se busca. Que todos los jueces estén de acuerdo y hablen bajo una misma voz, bajo una sola voz. En este caso, esta sentencia, a la hora de leerla, es difícil incluso comprenderla. En cuanto a su estructura y quiénes están participando de la mayoría y quiénes no, y cuáles son las razones de los disidentes, porque está bastante desarticulada y fragmentada en sus posicionamientos y razones. Y en ese sentido, se escucha no una sola voz, sino más bien un ruido de muchas voces hablando al mismo tiempo, que dificulta comprender con claridad qué es lo que se está resolviendo. Incluso en el voto de mayoría hay muchas consideraciones y muchas manifestaciones que revelan y reflejan una preocupación más por las personas que se van a oponer a lo que ahí se está resolviendo que por resolver el problema a las personas que están planteando una violación de sus derechos fundamentales y en los que reside la inconstitucionalidad. Y esto no deja de ser problemático, porque ¿por qué si unos ciudadanos, unas ciudadanas costarricenses acuden a la Sala Constitucional reclamando que hay una norma que es discriminatoria porque limita sus derechos y que por tanto es contraria a la Constitución, y la Sala les da la razón, ¿por qué se dedica tanta energía, tantos argumentos a decir las cosas de forma tal que no se sientan ofendidos los otros que no están participando? Es decir, finalmente es una sentencia que tiene que ver con el principio de igualdad y con la no discriminación. Y aquí en la sentencia se deja ver
que se estaba pensando no en los discriminados, sino en que no estuvieran ofendidos las personas que en el fondo lo que hacen es sostener una posición discriminatoria, porque están opuestos a este principio de igualdad. Y aquí, digamos, hay un problema. Pero bueno, además de eso, hay un problema específico en la conformación de la mayoría. A la hora de decidir los efectos, se dice lo siguiente. En el considerando 11 de la sentencia, que se titulado Conformación del criterio de mayoría en cuanto al plazo de 18 meses para la adecuación en el marco jurídico nacional, se dice lo siguiente. Las consideraciones del texto integral de esta sentencia han mostrado coincidencia de una mayoría en cuanto a la procedencia de declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta. Sin embargo, también se extrae la discrepancia existente en cuanto a las consecuencias jurídicas de dicha declaratoria. Se observa que sí hay una mayoría de la sala, y entre renglones se establece que esta mayoría está compuesta por los magistrados Rueda Leal, Salazar Alvarado, Hernández Gutiérrez y Esquivel Rodríguez, que se decanta por la consecuencia jurídica de instar a la Asamblea Legislativa a adecuar el marco jurídico con la finalidad de regular los alcances. Pero que entre estos hay una discrepancia, porque dos de ellos, Rueda Leal y Esquivel Rodríguez, consideran que hay que establecer un plazo límite de 18 meses, y los magistrados Salazar Alvarado y Hernández Gutiérrez consideran que no se puede dar plazo, que lo que hay que resolver es decirle a la Asamblea Legislativa que regule esto y que ellos verán cuándo lo hacen. Mientras que los magistrados Rueda Leal y Esquivel Rodríguez establecen que tiene que darse un plazo de 18 meses, y si no se hacen esos 18 meses, entran a regir los efectos de la inconstitucionalidad. Pero, como no había acuerdo entre estos dos, los otros dos magistrados que consideraron que era inconstitucional, que había que declarar con lugar la inconstitucionalidad, que son los magistrados Cruz Castro y la magistrada, el magistrado Cruz Castro y la magistrada Hernández López, establecieron que, como esa mayoría de 4 estaba dividida en 2, ellos, a efectos de que se diera la mejor, se decidiera por los efectos jurídicos que más garantizaran el respeto de los derechos fundamentales, entonces se adscribían con un carácter meramente instrumental a la decisión de poner un plazo de 18 meses. ¿Cuál es el problema de este razonamiento? Que en realidad los magistrados Salazar Alvarado y Hernández Gutiérrez en ningún momento forman parte de la mayoría. Eso es falso. Si ustedes leen la sentencia, el voto salvado de estos magistrados, es evidente que ellos dicen nominalmente que declaran con lugar la acción, pero en el fondo lo que hacen es declararla sin lugar. Y no se ocupa mucho esfuerzo para explicar por qué, para justificar por qué esto es así. Voy a citar simplemente lo que resuelven. Dice, abro comillas, retomando los alegatos de inconstitucionalidad planteados por las accionantes contra el inciso 6 del artículo 14 del Código Familia, se debe concluir que no llevan razón en sus planteamientos, ya que el diseño que el legislador en su momento dio a la institución del matrimonio fue acorde con el derecho de la Constitución, como uno de los posibles diseños que el constituyente originario del 49 dejó a la discrecionalidad y arquitectura del legislador. En este sentido, no ha habido ningún cambio constitucional que implique una inconstitucionalidad sobreviviente de este diseño. Y ellos consideran que la opinión consultiva no aplica. No llevan razón en sus planteamientos los accionantes. Está diciendo que tienen que declarar sin lugar la acción. Luego, agrega conclusión, con base en las consideraciones que anteceden, en este voto salvado de estos magistrados, en realidad ni siquiera se denomina como voto salvado, se denomina en el considerando, no, mentira, después del por tanto, está incluso, eso es llamativo, está después del por tanto, razones diferentes de los magistrados Salazar Alvarado y Hernández López con redacción del primero. En estas razones diferentes se concluye que declaramos también con lugar la acción, pero no con respecto a la norma impugnada,
sino por la omisión del legislador de regular lo relativo a las uniones de las parejas entre el mismo sexo. Es decir, esto es falso. Usted no puede declarar con lugar una acción de inconstitucionalidad diciendo que las personas que reclaman están equivocadas y diciendo que lo que se declara con lugar es otra cosa que no es lo que se está reclamando. Aquí no se estaba reclamando una omisión legislativa, no era una acción de inconstitucionalidad por omisión. Aquí era una acción de inconstitucionalidad de esa norma específica. Eso es lo que reclaman las partes. Ese es el problema jurídico sometido a discusión. Y al decir ellos que declaran con lugar la acción, pero no llevan razón los impugnantes, sino que hay una omisión legislativa, lo que están haciendo es metiéndose, en mi criterio, introduciéndose de manera ilegítima en la mayoría que resolvió el punto. La mayoría que resolvió el punto no está integrada por los magistrados Salazar y Hernández Gutiérrez. La mayoría habría quedado entonces por rueda leal, conformada por rueda leal, por Esquivel Rodríguez, por Cruz Castro y por Hernández López. Y los magistrados Hernández Salazar Hernández Gutiérrez y Salazar, lo que hicieron fue declarar sin lugar la acción. Le podrán llamar como quieran y decir que sus conclusiones y que etcétera, y que hay una omisión legislativa, pero declararon con lugar la acción porque consideran que los accionantes están equivocados. Y entonces no tenían por qué participar, en mi criterio, no tenían por qué participar de la decisión en cuanto a los efectos de la mayoría. Y aquí hay un serio problema, una gran incoherencia argumentativa en el voto, en estas razones adicionales, pero que además afectan lo que se resolvió en el voto que sí es de mayoría. Y por último, la última incoherencia con la que quisiera cerrar está también en estas razones separadas, que en realidad mi criterio constituye un voto salvado, denominado erróneamente en su contenido. Se dice, esta es la razón por la cual se declara sin lugar, a pesar de que diga que con lugar, se declara sin lugar el reclamo de los accionantes. De la lectura de la norma en cuestión, fácilmente se colige que esta no prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que lo que estipula es la imposibilidad legal de que tal acto jurídico pueda recaer sobre personas del mismo sexo. Aspecto que consideramos tiene implicaciones muy diferentes a una mera prohibición y cuya distinción pasa por alto el voto de mayoría. Es decir, en estas razones separadas, para Salazar y para Hernández Gutiérrez, una prohibición legal y una imposibilidad legal son cualitativamente distintas. No estamos entonces ante un acto discriminatorio del legislador como se aduce, sino ante una imposibilidad legal. Como no es prohibición, sino que simplemente una imposibilidad legal, no hay discriminación y no es contrario al derecho de la Constitución. Y por último, dice, en el extracto que se cita, pero en el caso de la imposibilidad, esta no se puede remover en vista de la falta de posibilidad de que algo pueda ser realizado. En otras palabras, la prohibición significa que algo que es posible no se puede realizar por existir un impedimento legal para ello. Pero en el caso de la imposibilidad legal, algo no se puede realizar porque de suyo no es posible legalmente. Claramente, esta es una argumentación deficiente que parte de una distinción inexistente entre una imposibilidad legal, es decir, que la ley impide algo, y una prohibición, cuando la ley prohíbe algo. No hay una diferencia sustancial y todos los razonamientos posteriores parten de esta equivocación del voto de minoría, pero lo que más llama la atención es que se pueda decir una incoherencia de esta magnitud como argumento central de un razonamiento que se presenta como voto, como unas razones adicionales que forman parte de una mayoría de la que en realidad no forman parte, porque lo que están haciendo es diciendo que los accionantes no tenían razón. Y aquí hay una seria inconsistencia y un problema argumentativo serio en lo resuelto. De manera que, por estas razones y otras, que evidentemente no puedo explicar oralmente, o exponer más bien oralmente,
por cuestiones de tiempo. Creo que ya incluso me he excedido de lo que yo tenía preparado o planificado. Esta sentencia de la Sala Constitucional no cuenta con una argumentación sólida. Independientemente de la aplicación del derecho que se dio y si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, las razones que se utilizaron para fundamentarla, la argumentación que se construyó, presenta serias deficiencias, refleja un desconcierto al interno de la Sala Constitucional, refleja que había razones o motivos adicionales a los meramente jurídicos sobre la solución del problema que se estaban considerando, y que en el fondo es casi como si esto hubiera sido un resultado de no quedaba otra opción. Esto me refiero al voto de mayoría con independencia de las notas del magistrado Cruz Castro y del voto salvado parcial de la nota de la magistrada Hernández López, en las cuales sí se explica con toda claridad que hay un cambio en lo resuelto y que no hay estos matices o esta intención de presentar como que la Sala Constitucional en realidad no está cambiando de criterio, sino que ha seguido manteniendo una línea y que este es el resultado lógico de lo que había pasado antes. Cuando no, este no es el resultado lógico de lo que había pasado antes. Esto es producto de que no había otra opción que cambiar lo que se resolvió de acuerdo al impacto de la opinión consultiva. Y por último, estimo que este tipo de análisis resulta muy útil para exponer que las sentencias de la Sala Constitucional deben ser criticadas, deben ser cuestionadas y deben ser expuestas sus inconsistencias argumentativas. Porque en el fondo, la única legitimidad de la función jurisdiccional, y la Sala Constitucional, a fin de cuentas, sigue siendo función jurisdiccional, al menos en nuestro ordenamiento que pertenece al Poder Judicial, la legitimación de este tipo de decisiones depende de la fuerza de sus razones. Y cuando la fuerza de las razones y de los argumentos no es la mejor, no es sólida, entonces se mina la legitimidad de la propia Sala Constitucional y del Poder Judicial en general. Y sentencias como esta, en la cual se le da la razón a unas partes, pero no se les permiten disfrutar sus derechos hasta 18 meses después, y además se les hace, se exponen de manera tal que se hace creer que siempre se ha respetado ese criterio de igualdad, ese criterio de discriminación, pero al mismo tiempo se busca validar y justificación decisiones que eran contrarias a lo que ahora se está resolviendo, genera una confusión y la sensación de que no se está tomando suficientemente en serio lo que las partes reclamaban, o a las partes reclamantes sobre todo, y que habían preocupaciones sobre todo a nivel de la respuesta social y política que hubiera en relación con este fallo. Y ello llevó precisamente a las inconsistencias. Bueno, esta sería la presentación de los hallazgos y resultados del análisis de esta sentencia. Espero quienes hayan llegado hasta aquí al final que fuera de provecho. Cualquier duda, pues a través de los medios del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de las redes sociales podría yo dirigirme. Muchas gracias y hasta pronto.